Muchas gracias. Al Frente contra el Cáncer de Pulmón, yo creo que la participación de la sociedad civil es fundamental. Eso lo hemos vivido durante años y afortunadamente hemos tenido una mayor interacción entre médicos y sociedad civil, y yo creo que esto poco a poco va promoviendo que tengamos justo estas acciones que ya comentabas para poder atacar un mal tan importante como lo hemos estado viendo a través de toda la sesión, como es el cáncer de pulmón. Y pues bueno, efectivamente, parte de lo que se ha logrado, y esto creo que justo es resultado de todo este esfuerzo, es un protocolo técnico ya establecido justo por los especialistas, por los expertos, por los que saben del tema y de las necesidades que día a día vivimos con los pacientes, ¿no? Entonces, que es toda la comunidad médica, y justo también esto impulsado por las acciones que se han tenido desde pues muchos frentes, y entre ellos la sociedad civil, sin duda. Eh, Vamos a hablar ahora del protocolo técnico como tal. Voy a compartirles pantalla y específicamente del cáncer de pulmón. Sin embargo, es conveniente comentar que ya hay varios protocolos técnicos ya aprobados incluso por el Consejo de Salubridad General, y los invito, más adelante les pondré un enlace de este protocolo específicamente, pero ya pueden abordar varias de las neoplasias más importantes a través de estos protocolos técnicos, y que bueno, poco a poco se están trabajando de la mano de todos los que participamos en la atención de cáncer y con las autoridades las autoridades federales, ¿no? En este caso, las autoridades de salud. Y pues bueno, vamos a comentar esto, pues ya no lo voy a redundar, se ha hablado bastante de todo esto, el cáncer de pulmón, primer lugar en mortalidad a nivel mundial, más de 1 millón de defunciones anuales, y pues bueno, todo este panorama ya lo han estado tratando todo el tiempo, y pues la gravedad del problema lo refleja, porque solamente el cáncer de pulmón es comparable en cuanto a mortalidad como el cáncer de próstata, cáncer de páncreas, mama y colon juntos, ¿no? Entonces, afortunadamente en la actualidad tenemos más herramientas para tratar el cáncer de pulmón. Sin embargo, la accesibilidad de muchas de estas, sobre todo hablando de cuestiones farmacológicas, a veces es complicado. Entonces, por eso es que el énfasis es justo, como lo estamos hablando ahora, acercarnos, interactuar más entre los diferentes niveles de atención. Y lo que estamos viendo con mucho gusto es que hay muchos médicos conectados, y sobre todo personal de salud de primer contacto, que es fundamental. Ya más adelante les pondré algún panorama acerca de esto, pero es importantísimo que estemos en contacto, que cada vez interactuemos más, y un curso como este o una sesión como esta es fundamental. Y bueno, ¿qué es lo que se ha establecido en cuanto al protocolo de atención del cáncer de pulmón? A ver, permítanme que aquí ya... A ver, ¿cómo quito estos letreritos? Bueno, perdón, estoy tratando de quitar aquí lo de los participantes. Pero bueno, vamos, yo espero que ustedes lo estén viendo bien. Y pues bueno, dentro de los objetivos generales, justo va todo en relación a la atención que debemos tener
con nuestros pacientes en cuanto a la enfermedad en general, ¿no? Tener una atención oportuna, una atención equitativa. Ya mucho se ha comentado y me gustó mucho esta parte de establecer un código para la atención del cáncer, específicamente aquí el cáncer de pulmón, pero en general para todo el cáncer. Yo creo que esto sí tiene que ser algo que se aterrice en las diferentes instituciones. Quiero comentarles que afortunadamente el trabajo que se ha estado realizando desde la parte institucional y la parte federal es integrar a todas las instituciones para tener un protocolo homogéneo, ¿sí? Y que la atención realmente sea justo equitativa en todas las instituciones, porque pues desafortunadamente hasta ahora lo que habíamos visto es que algunas instituciones tenían alguna manera de abordar mejor que otras un problema como este, y esto pues bueno, no va en razón a incluso los preceptos médicos que tenemos que llegar y que todos ustedes conocen, que y pues bueno, el trabajar en conjunto pues nos ayuda a que esto se pueda abordar de una manera adecuada. Y pues bueno, en esto también algo que habría que remarcar es esta situación de los principales problemas que tenemos. Ya se ha remarcado esto, en general las enfermedades cardiovasculares son las enfermedades que llevan el primer lugar. Diabetes mellitus es otro de estos problemas. Aquí también, bueno, se ha establecido condiciones neurológicas, pero esto sobre todo por la manera en que se ha abordado este tema. Sin embargo, algo que no debemos dejar de lado es la parte de COVID. Esto está establecido antes de que tuviéramos la pandemia y pues bueno, ahora COVID, como ya se mencionó, también es un problema bastante relevante. Entonces, debemos tener esta atención. Y esto es algo muy importante que quiero remarcar. La parte fundamental de la atención en cáncer es el primer nivel de atención. ¿Por qué? Porque es en donde detectamos que pueda haber o que se pueda tener la primera atención relevante y que puede marcar toda la atención del paciente con cáncer. Entonces, sí tenemos que establecer que estas atenciones deben ser sobre todo identificadas y después referidas. Por ahí vi un comentario que tomo de manera muy relevante, en donde decían, pues sí, nosotros lo sospechamos, mandamos al paciente, pero después ya el paciente no encuentra el camino. Justo es algo que tenemos que seguir trabajando. El primer nivel es el que marca la pauta y de ahí tenemos que hacer eficiente todo ese proceso de referencia de los pacientes. Entonces, sí tenemos que tenemos que trabajar en ese aspecto. En algunas instituciones, por ejemplo, lo que tenemos es sobre todo, perdón, no sé si podríamos quitar ese letrero que está enfrente, que no lo puedo quitar. No, Doctor, si tenemos la presentación, podemos proyectarla por usted. sí, nada más hice algún pequeño ajuste ahí, sobre todo para compartir Sí. entonces, bueno, yo espero que la estén viendo bien ustedes. La estamos viendo bien, doctor. Muy bien. Entonces, aquí algo que hay que ver es que el segundo nivel de atención también tendría que reforzarse para tener, justo como comentaban bien, tener primero esa referencia adecuada, o sea, al centro en donde sabemos que va a haber un especialista y van a ver los elementos para poder diagnosticar el cáncer de pulmón en este caso, ¿no? Entonces, tenemos que tener bien ubicados esos centros y no que el paciente tenga todas estas, serie de pasos que al final se traducen en una
atención inadecuada y que además retrasen el diagnóstico. Entonces, sí, sí, justo ese comentario creo que es muy importante. Y otro punto muy relevante es la atención multidisciplinaria que empieza justo con el personal de salud de primer contacto, ¿no? Con el médico de primer contacto. Entonces, el médico de primer contacto forma parte justo de este esquema, ¿sí? Es parte del equipo multidisciplinario y por eso planteo que sí tenemos que tener una comunicación muy estrecha. Entonces, el encontrarnos en estas sesiones favorece este abordaje. ¿Y qué tenemos entonces? Un paciente que es referido desde un primer nivel puede pasar a un segundo nivel y tener todo el abordaje dentro de una unidad funcional y esto optimiza los tiempos. Un paciente en un momento dado puede tener un abordaje incluso mucho más rápido de lo que se ha planteado, si bien dadas las condiciones a veces de saturación y esto que a veces se presenta o muchas veces se presenta en las instituciones pueda optimizarse. ¿Y cómo lo podemos hacer? Que en una sola consulta, que en una sola valoración, el paciente ya salga con una definición en cuanto a su manejo. Eso creo que es bastante relevante. Entonces, y esto puede llamarse de cualquier modo, pero desde unidad funcional, comité de tumores, pero lo que sí marca esto es justo la interacción de todo el equipo multidisciplinario para que el paciente, justo como comentaban ahí, en menos de 30 días pueda tener incluso ya un abordaje diagnóstico e incluso un plan de tratamiento y optimizando esto. Entonces, ya se ha comentado, tenemos oportunidades de prevención, detección oportuna, diagnóstico, tratamiento, que puede ser con todos los elementos, tanto quirúrgico, desafortunadamente este es el menos frecuente en cáncer de pulmón, en algunos sitios casi el 80% de los pacientes no va a pasar a un manejo quirúrgico y más aún en algunos, hasta en un 90% de los casos no van a entrar a un tratamiento quirúrgico, lo cual habla de que la enfermedad está en una etapa más avanzada y que tiene menos oportunidades de curación. La radioterapia también es un elemento muy relevante, sobre todo en algunas etapas. Específicamente, pues podríamos decir la etapa 3 es una etapa que el manejo de radioterapia puede ser muy importante o incluso el manejo más importante. Y el manejo médico, que muchas de las veces en esta etapa 3 que comentamos puede hacerse de manera concurrente, pero en la etapa avanzada es en donde tiene su mayor papel el manejo sistémico. El problema con el manejo sistémico es justo que los tratamientos han ido evolucionando de una manera muy, muy rápida y en la actualidad tenemos supervivencias que no habíamos visto antes, pero el costo de pues es bastante alto. Y al final, pues bueno, los cuidados de soporte, y todo esto, como decía, dentro de un equipo multidisciplinario. Esta liga la pueden copiar y si no, la comparto en unos momentos a través del chat, porque vale la pena que revisen este protocolo técnico. Esto es lo que en nuestro país está vigente y esto es resultado, como les decía al principio, del trabajo multidisciplinario que venía desarrollándose desde tiempo atrás, pero que en la actualidad se ha sentado con un protocolo de atención bastante, bastante bueno y actualizado, en donde pues prácticamente todos los que estamos hablando el día de hoy aquí hemos participado y que al final es lo que tiene vigencia y que a partir de esto es que las atenciones en las diferentes instituciones están aprobadas, ¿no? Entonces, tengan en cuenta esto, revísenlo, porque además es como, se puede tomar como una guía para el manejo en nuestra institución. Esta es la carátula, ¿sí? Aquí están los detalles técnicos. Al final lo pueden encontrar accesible. Y pues bueno, el algoritmo de tratamiento en esta enfermedad, pues aquí está resumido, ¿sí? Dependiendo de la etapa clínica, es el abordaje que vamos a tener, pero aquí tenemos los elementos con los que podemos acceder
a tener un diagnóstico y posteriormente tomar una decisión terapéutica, ¿sí? Aquí también algo importante que remarca este protocolo son las acciones de prevención, ¿no? Sí, el promover el cese del tabaco es algo muy importante. Esto puede marcar tanto la evolución de la enfermedad cuando ya está presente, como el dejarlo de hacer para prevenir su aparición, como ya se ha visto. Entonces, como decíamos, no vamos a comentar estas tablas, estas las pueden consultar con calma, pero es para ver cómo está establecido este protocolo de atención en cáncer de pulmón. Entonces, tenemos desde las acciones preventivas, ¿sí? Con la suspensión del tabaquismo, también la suspensión de la exposición al humo de leña, la biomasa o algunos otros elementos como el asbesto. Entonces, esto hay que tenerlo en consideración. Y pues bueno, esto sin duda que es algo que podemos nosotros ir trabajando. Entonces, esto corresponde mucho a lo que ustedes pueden abordar desde el primer nivel de atención. La evaluación inicial y etapificación, igualmente con todos estos elementos, desde los estudios de laboratorio, los estudios de gabinete, y pues bueno, son una serie de pruebas que tenemos que buscar el que todos podamos acceder a esas pruebas. Entonces, ya esto ya se había comentado, los síntomas que se pueden presentar, ¿sí? Cuando tenemos la sospecha de cáncer de pulmón, el estar ya en una circunstancia con estos síntomas, pues bueno, ya la verdad es que nos habla de una enfermedad más avanzada y lo ideal es no llegar a este punto, sino tomar las medidas preventivas y de detección oportuna adecuadas, ¿no? Y bueno, ¿qué hay acerca de el tratamiento quirúrgico? Aquí también está establecido considerar que la etapa 1 a 3 pueden tener un manejo quirúrgico, ¿sí? Y dependiendo de la etapa y de los hallazgos en tanto por etapa clínica, por imagen o en el estudio de patología, nosotros vamos a definir si vale la pena después dar un tratamiento sistémico, como aquí se comenta, que es una quimioterapia adyuvante y que al final, hasta ahora, aunque se está viendo desarrollos con algunos medicamentos, pero bueno, hasta ahora la quimioterapia tiene un papel importante, si bien se están agregando algunos otros fármacos como los inhibidores de tirosina quinasa. La radioterapia, les decía, es importante, sobre todo cuando también tenemos algunos hallazgos después del manejo quirúrgico, sobre todo si hay enfermedad residual o si hay cierto número o ciertas características en etapa clínica, sobre todo si hubo la presencia ganglionar. Y muchas de las veces esto también se va a acompañar de quimioterapia. Esto, pues bueno, ya comentamos parte de los medicamentos que hasta la actualidad siguen siendo muy útiles para el tratamiento del cáncer de pulmón con base a quimioterapia y sobre todo pensando en el manejo complementario después de la cirugía, es el cisplatino o el carboplatino, algunos otros fármacos como pemetrexed o en algunos casos, por ejemplo, en la histología epidermoide, el paclitaxel. Sí, no es necesario aprenderse todo esto, pero sí hay que tener en cuenta y esto lo pueden consultar ustedes en este protocolo técnico. También en la etapa 2 ocurre algo similar, con ciertos hallazgos vamos a requerir el uso de quimioterapia adyuvante. Y bueno, específicamente en la etapa 2, sí el manejo adyuvante tiene un mayor peso, sobre todo en todos los pacientes que puedan tener este diagnóstico. Entonces, esto es lo que tenemos en la etapa temprana o localmente avanzada, o sea, de la etapa 1 a la etapa 3, con todos estos elementos. Ustedes pueden consultar este algoritmo y ver específicamente hacia dónde va el abordaje del paciente. Y pues bueno, esto también es algo que
recientemente, bueno, ya desde hace algunos años, se ha reforzado en el tratamiento del cáncer de pulmón, ¿sí? La terapia que podríamos considerar dirigida, sí, terapia dirigida. Anteriormente, vamos a ver que el manejo del cáncer de pulmón era como muy homogéneo para todos los pacientes. En la actualidad, esto se ha ido haciendo como una terapia personalizada y específicamente una terapia de precisión. ¿Y esto qué lo va marcando? La presencia de marcadores genéticos o biomarcadores, ¿sí? Vamos a ver, aquí tenemos cómo ha ido evolucionando el manejo del cáncer de pulmón desde la visión tradicional, posteriormente en donde todos los pacientes de cáncer de pulmón los veíamos de la misma manera y los tratábamos del mismo modo. Después hubo una diferenciación en cuanto al cáncer de pulmón de células no pequeñas y luego el de células pequeñas, o sea, ya en dos grandes grupos, y después vienen los subtipos histológicos de cada una de estas entidades y finalmente lo que les decía, la patología molecular. Y esto es la manera en que nosotros tratamos ahora a los pacientes. Aquí, justo por esta visión, primeramente el manejo era, como les decía, con quimioterapia, después se hace el manejo combinado y después hubo un tiempo en donde no tuvimos un desarrollo tan importante más que con algunas quimioterapias, pero es hasta 2009 en que tenemos la primera terapia aprobada para pacientes con un manejo dirigido, ¿sí? Teniendo una mutación de EGFR, es que se ve que esos pacientes podían responder a una terapia como un inhibidor de tirosina quinasa, en este caso gefitinib. Vale la pena comentar en este punto que primero no se tenía ese elemento como tal, no sabíamos que podíamos hacerlo de este modo, incluso de los primeros estudios que hubo, algunos hasta rechazaron el uso de esta terapia porque primeramente se trataba a todos con el mismo fármaco. Después se vio que dirigiendo esa terapia a pacientes que tuvieran ese biomarcador, podían tener una evolución mucho más favorable que los que no lo tenían. Y entonces ahí es el inicio de la terapia personalizada en cáncer de pulmón. Y pues bueno, con los beneficios que ya comentábamos. Ya no vamos a comentar más, nada más remarcar en esta diapositiva la aparición de la inmunoterapia, ¿sí? Sobre todo inicialmente para algunas neoplasias como el cáncer renal y el melanoma, y posteriormente esto ha tenido una aplicación en muchos de los cánceres, incluyendo cáncer de pulmón, en donde al tener, digámoslo de manera muy general, algunos biomarcadores como PDL1 puede tener una utilidad importante. Y aquí tenemos algunas de las mutaciones que nos sirven para definir una terapia dirigida en un paciente con cáncer de pulmón de células no pequeñas, ¿sí? Nada más recordar, EGFR, ALK, RAS, BRAF, ROS1, HER2, todos estos elementos en la actualidad se están conjuntando para tener una mejor terapia en la enfermedad, sobre todo avanzada, pero ya se ha ido avanzando, como les decía, a etapas más tempranas. Casi siempre en cáncer nosotros iniciamos con el manejo en la enfermedad metastásica y esto se va trasladando a la enfermedad más temprana. Entonces, esto también lo podemos tener ya en la enfermedad. Hablábamos de la enfermedad que es resecable y ahora con esta introducción de la terapia personalizada, pues vamos a la enfermedad localmente avanzada, pero que no es resecable, que no se puede quitar. Entonces, ¿qué elementos necesitamos? Pues bueno, los mismos elementos diagnósticos de imagen, laboratorio, pruebas de función respiratoria, el diagnóstico histopatológico sin duda. Y en este punto ya en la actualidad tenemos algunas terapias aprobadas de manera adyuvante, por ejemplo, durvalumab en pacientes que han sido radiados en este escenario. Y bueno, aquí nada más remarcamos esta parte.
Y lo que decíamos, sobre todo los pacientes pueden consolidarse con el uso de durvalumab o en algunos casos incluso después del manejo de radioterapia y quimioterapia, estos pacientes pueden también ir a manejo quirúrgico. La enfermedad metastásica, pues bueno, aparte de los elementos que comentábamos, tenemos que considerar algunos otros desde la histología, sin duda, ¿sí? En este caso ponemos el ejemplo del adenocarcinoma y determinar un biomarcador que nos ayuda a definir qué pacientes se van a beneficiar más de la inmunoterapia, ¿no? Dependiendo si tienen un PDL1 menor al 50% o mayor al 50%. Aquí también algo que es importante remarcar es si es en una primera línea, segunda línea, y con base a eso nosotros definir la mejor terapia. Aquí nuevamente remarcamos lo de la enfermedad metastásica con las diferentes opciones, que todo esto está en el protocolo de atención, y también remarcar algunas complicaciones que se pueden tener en la enfermedad avanzada, sí, como puede ser el presentar metástasis cerebrales, metástasis óseas, derrame pleural, compresión medular, y cada uno de estos elementos va a tener un abordaje diferente. Otro también es el síndrome de vena cava superior o infiltración vascular, derrame pericárdico, obstrucción bronquial y o sangrado de la vía aérea. Lo ideal sería no llegar a estos aspectos, porque al final estos marcan muchas de las veces una evolución menos favorable en nuestros pacientes, pero con un mayor riesgo incluso de muerte. Entonces, todos estos elementos tendríamos que ir virando esta situación. Si bien en todo el mundo esta parte es bastante compleja. Y bueno, aquí nada más otra vez para recordar, primero quimioterapia, después terapia blanco e inmunoterapia. Ese es como el orden en que se han ido desarrollando todos los elementos para la atención del cáncer. También el seguimiento es importante. Muchas de las veces los pacientes que debutaron en una etapa temprana seguramente van a volver con ustedes en el primer contacto, en el primer nivel de atención, y es importante tener claro el seguimiento que se tiene que dar, ¿no? Los primeros meses, en general, el seguimiento los hace el oncólogo, pero muchas de las veces seguramente ya en esta situación de que cada vez hay más pacientes con supervivencias más prolongadas, pueden llegar a tener una atención con ustedes. Y bueno, el doctor Aldaco ya comentó esto, no vamos a comentarlo más, pero tenemos la oportunidad de revisar ya desde la perspectiva de los médicos mexicanos toda esta parte del protocolo de atención, nódulo pulmonar solitario, aquí también viene descrito, con todos los elementos que ya tuvimos oportunidad de ver previamente. Y pues bueno, lo que les decía, ya para concluir, pues bueno, agradezco que estén conectados, agradezco al Frente contra el Cáncer de Pulmón, a las asociaciones que están integrando este frente e incluyendo la parte médica. Yo creo que debemos seguir impulsando el trabajo conjunto, el trabajo multidisciplinario. Decía que todo esto de la multidisciplina no solo la incluye la parte médica, la incluye también los pacientes y sin duda todos aquellos que puedan aportar, como lo es la sociedad civil. Incluso muchas de las guías que en la actualidad se proponen deben tener también ya un aval por parte de la sociedad civil en el sentido de poder todos estar integrados en esa lucha en la que estamos sumados para llevar a mejores evoluciones en el cáncer de pulmón y en general en el cáncer. Pues muchas gracias y bueno, seguimos con la